electrostático es 0, tanto en el núcleo como en la pantalla. Que la pantalla esté a potencial 0, porque está puesta a tierra, me garantiza que el campo y potencial fuera del cable también es nulo. Porque si yo vengo, digamos, si esto está a potencial 0 y es igual al potencial de referencia en el infinito, quiere decir que está exactamente, digamos, todo el espacio fuera del cable está a potencial nulo y por ende también no tiene campo. No me deja... Está. Con la carga libre, ¿dónde le parece que va a estar ubicada la carga libre? Alguno que pueda contestar. Los conductores. Exactamente, los conductores. ¿Y en los conductores dónde exactamente los conductores? La parte de afuera, sí, en la superficie. En la superficie, sea interna o externa, pero siempre en la superficie. No puede tener carga libre dentro del conductor, porque al ser conductor la carga se movería hasta precisamente a la superficie, ya sea si tiene un hueco cargado, puede haber carga en la superficie interna del hueco o en la superficie exterior. En este caso, en el conductor de afuera, puede haber carga en la superficie interna o carga en la superficie externa. Obviamente, como está puesto a tierra y el campo afuera es 0, la carga en la superficie externa es 0. Y en el conductor del núcleo va a estar precisamente en su superficie, la única que existe, la externa. Si el conductor interior tiene una carga por unidad de longitud, porque esto es, digamos, un cable infinito, vamos a llamarle Q, ¿qué carga se va a inducir en la superficie interna del hueco? Interna del conductor exterior, digamos. Menos Q. Menos Q. Obviamente, ¿por qué? Porque tiene que anularse el campo interno al conductor de la pantalla. Si yo trazo una superficie que potencial, una superficie gaussiana que pase dentro del conductor de la pantalla, el campo, al campo ser 0, tendría que ser la carga neta encerrada por ese volumen igual a 0. Si este tiene Q, acá se tiene que inducir sí o sí menos Q. O sea que va a estar solo en la superficie del conductor y por la simetría sé que esa densidad de carga superficial va a ser uniforme, tanto en el conductor interior como el conductor exterior. Obviamente que las densidades de carga van a ser distintas porque tienen distintas superficies. Lo que son iguales son las cargas, no las densidades. Esto lo habíamos visto con el vacío. Entonces acá para resolver esto yo tengo que suponer una densidad superficial de carga en el conductor interior, que por ahora no la conozco, pero sé que es constante. Fíjese que la densidad está definida para cuando R vale A, es superficial. Si R vale distinto de A, ya es 0. Hasta que llegó a R igual a C. Ahí se cumple la condición de simetría cilíndrica porque las cargas solo dependen de la distancia al eje del cilindro. Voy a usar obviamente coordenadas cilíndricas. No sé cómo sacarlo. Entonces, si yo tengo o puedo intuir la distribución de la carga libre, obviamente tengo que arrancar por el vector de desplazamiento, que las leyes fundamentales me dicen que la divergencia del vector de desplazamiento me da la distribución de carga. No puedo arrancar por el campo eléctrico porque el campo eléctrico, acuérdense que considera las cargas libres y las cargas de polarización. Y yo a priori no puedo saber las cargas de polarización, por lo menos en este problema. Entonces siempre cuando tengo este tipo de problemas arranco con el vector de desplazamiento. Obviamente uso una ley de Gauss para el vector de desplazamiento que me dice que el flujo del vector de desplazamiento es igual a carga neta libre. La L esta de acá quiere decir libre. O sea que no tengo en cuenta las cargas de polarización. Esto ya lo hicimos, digamos. Uso como superficie gaussiana un cilindro finito de longitud L y radio arbitrario R.
vamos a llamarle para distinguirlo del radio R en coordenadas esféricas, le llamamos ρ, ¿no? Coordenadas cilíndricas, que no es la densidad volumétrica de carga, sino es la distancia al eje. El flujo me da la superficie de ese cilindro. En las tapas, obviamente, como hay 90 grados entre el diferencial de superficie y el campo, en las tapas no hay flujo y hay solamente en la superficie curva del cilindro, que vale la superficie del cilindro por D, porque D es constante. Solo depende de la distancia al eje. La superficie de ese cilindro va a ser 2pi por la distancia al eje por el largo del cilindro, que es arbitrario porque se va a cancelar con esta. Y carga, si estoy, si estoy adentro, no tengo carga cerrada. Si paso del radio A, vale, es fija y vale 2pi por el radio por L por la densidad. Esta sería la carga por unidad de longitud total hasta llegar a C, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho. Entonces ahí ya puedo determinar cuánto vale en todo el espacio con R entre 0 y C, en este caso, cuánto vale el vector de desplazamiento en cada punto del espacio afuera. Fíjense que el dato del radio externo de la pantalla es irrelevante. Como el potencial y el campo es 0 dentro de la pantalla y afuera, no se tiene en cuenta para este problema. Hasta que haya alguna duda cómo calcular el vector de desplazamiento, siempre lo parto de las cargas libres, que es lo que yo puedo más o menos intuir o manejar. Las cargas ligadas dependen de muchas otras cosas. Por ejemplo, del material, de qué campo está. Una vez que tengo el vector de desplazamiento, para calcular el campo eléctrico, uso las relaciones constitutivas. En este caso es un medio lineal, isótropo y homogéneo. La relación constitutiva, como hay dos materiales, va a depender, digamos, entre el radio del núcleo y el radio interno de la pantalla, la expresión del vector de desplazamiento es la misma. Esté en el primer dieléctrico o esté en el segundo. Porque no hay cargas libres en los dieléctricos, salvo que nosotros se le agreguemos y ahí nos tienen que dar ese dato de qué carga libre le agregamos al dieléctrico. Pero normalmente los dieléctricos no tienen carga libre. Porque las cargas atómicas están fuertemente ligadas a los átomos, a diferencia de los metales que tienen cargas libres, porque los electrones de valencia están levemente ligados al átomo. Profe, L mayúscula, ¿qué sería? L mayúscula sería el largo esto es una integral de superficie en un volumen cerrado. Supóngase que esto está saliendo al pizarrón, y tomo una longitud L, un cilindro, para hacer la superficie gaussiana de longitud L. Se me va a cancelar este con este, por eso no se tiene en cuenta. Claro. Claro, es para tomar el punto, digamos, si quiero calcular un punto. No, porque esto más que nada para decir que esto es una superficie, no es, digamos, un perímetro solamente, sino que está claro. Normal al plano. Si fuera una esfera no hace falta, digamos, porque la esfera la defino únicamente con el radio, pero un cilindro lo defino con el radio y con la altura. Sería la altura del cilindro ese imaginario gaussiano que yo planteo para calcular la distribución del campo vector de desplazamiento. Fíjese que cuando yo el campo vector de desplazamiento, obviamente es un campo vectorial, lo defino como vector, tengo que dar siempre para distinguir los dos campos escalares. Eso vayan acostumbrándose a cuando, porque si no pongo, digamos, el versor, esto sería la componente únicamente. En este caso la componente depende de la distancia al eje, pero cuando veamos, por ejemplo, el campo magnético, el campo magnético de este conductor va a depender también de la distancia al eje, pero el versor va a ser no en la dirección radial, sino en la dirección azimutal. O sea que si yo no pongo en qué dirección,
no estoy especificando exactamente el vector, porque el vector necesita módulo, sentido y dirección. Fíjate que mientras el vector de tratamiento tiene, para todo el espacio, tiene tres definiciones distintas, el campo eléctrico necesita 4, porque hay medios distintos entre A y C. Va a tener un nulo dentro del conductor, una expresión que sería el vector de desplazamiento sobre el epsilon 1, de A a B, el vector de desplazamiento que tiene la misma forma sobre epsilon 2 entre B y C, y 0 fuera del, digamos, dentro de la pantalla y fuera del cable. ¿Se entiende cuál es la mecánica? Primero determino las cargas libres, con las cargas libres, el vector de desplazamiento, con el vector de desplazamiento y la relación constitutiva puedo determinar el campo eléctrico. Si hay duda me paran, si no yo sigo. Profe, Sí. una consulta. Si por ejemplo me dicen, ¿cuánto vale el campo eléctrico en B? Con el radio igual a B. Claro, en Ahí B tengo que decir que fíjate no, que no está definido, porque tiene un valor. Los límites laterales son distintos. Ahí pega un salto. tengo que dar esa explicación, porque no puedo Por encontrar un ejemplo, en valor el del campo. conductor, fíjate que en el conductor sí le asigno la frontera al conductor, porque digo que las cargas están en el conductor, la frontera, pero sobre el conductor. Sí. Entonces el campo, digamos, fíjate que se lo asignó al conductor. Acá hay un salto, 1 milímetro adentro del conductor vale 0, y justo en el conductor vale este valor cuando ρ vale A, digamos. Sí. Pero entre dieléctricos no lo puedo decir. Está indeterminado ahí, tiene un salto. Puedo determinar ese salto, lo vamos a decir. El salto es debido a las cargas de polarización, en este caso porque no hay carga libre. Entiendo. Se polarizan distinto el dieléctrico 1 y el dieléctrico 2 y crean un salto en el campo eléctrico. Pero no en el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, el salto es de carga No, libre. porque no hay carga libre, fíjate que solo depende de la carga libre. Perfecto. Si yo pongo, profeso, digamos, en la frontera carga libre, sí va a tener un salto, pero ya tengo que hacer algo para meter. Normalmente el dieléctrico no tiene carga libre, se la tengo que agregar yo de alguna forma artificial. O inyecto electrones o de alguna forma. El dieléctrico de por sí, digamos, la estructura atómica y molecular es tal que mantiene sus cargas bastante fuertemente ligadas a los núcleos atómicos. Entonces no se pueden desplazar, no se pueden mover. Salvo que yo eleve tanto el campo que produzca la ruptura, eso viene más adelante. Una vez que tengo el campo eléctrico, calculo el potencial, obviamente por su definición. Es menos la circulación desde una referencia, que en este caso sería el infinito, hasta el punto donde yo quiero calcular el potencial. En las coordenadas que usamos nosotros, hasta C vale 0, o sea que mi referencia la puedo poner en C, hasta una distancia al eje indeterminada, digamos, está haciendo variar la distancia al eje, obtengo el campo en todos los puntos que me interesan, ¿no? Es el campo por el diferencial de longitud. Haciendo esta cuentita, fíjense que el potencial está relacionado con el campo eléctrico, no con el desplazamiento. No sé qué me apareció acá arriba. Ahí está. Acá está hecha la cuentita de la expresión de Ebel que vimos en la figura pasada. De que en C vale 0, cuando la distancia al eje vale A, ¿cuánto es el potencial? Obviamente de 0, que es el dato. Y en la interfase tiene un valor intermedio, que fíjense que es continuo. El potencial en B, calculado de esta forma o calculado de esta forma, me da lo mismo. El potencial es siempre continuo. Haya carga libre, carga ligada, lo que sea.
Entonces, si reemplazo acá a ρ por A, que sería en este punto del valor en donde vale esta fórmula para el cálculo del potencial, y lo igualo a mi dato, que es el potencial del núcleo, puedo determinar esa densidad superficial de carga libre que yo había en primera instancia supuesto. Ya la puedo determinar claramente, lo reemplazo acá arriba y tengo cuánto vale, por ejemplo, el potencial en la interfase entre los dos dieléctricos. Fíjense que de esta forma está dada la solución en referencia a los datos. La densidad de carga libre de superficie no era un dato, el que era el dato era el potencial. Pues, entonces reemplazo sigma libre en estas expresiones y obtengo, estas serían las expresiones en función de los datos de mi problema, tanto del campo vector de desplazamiento como del campo eléctrico. Fíjese que el campo eléctrico, ¿dónde tiene saltos? El vector de desplazamiento, perdón. Los conductores. En la interfaz de los conductores, en A y en C. Pasa de 0 a un valor que cuando ρ vale A, esto vale un número que es distinto de 0. Y cuando ρ vale C, vale un número que también es distinto de 0. O sea que donde hay carga libre, el vector de desplazamiento salta. La componente normal, ¿no? En este caso solo tiene componente normal. En el medio de los dos dieléctricos no pasa nada, ni lo ve el campo vector de desplazamiento, la interfaz entre los dieléctricos. En cambio el campo eléctrico sí, va a saltar acá en el conductor, en la interfase de los dos dieléctricos, y cuando llega la interfase dieléctrico 2 conductor de pantalla. Para la polarización uso la definición, ya tengo D, ya tengo el campo eléctrico epsilon 0 es un dato universal, o la relación constitutiva, que para este tipo de medio es el epsilon menos el epsilon 0 por E. Acuérdense que en este tipo de medio P es directamente proporcional a E. La proporción es un número, esto sería un número para cada dieléctrico. Hago esta cuentita con lo que había calculado antes. No sé por qué me parece eso ya la regla. Y este sería, fíjense que la polarización en los conductores no hay, y son distintas en los dieléctricos. Con P puedo calcular las densidades de carga volumétrica de polarización. ¿Se acuerdan que era menos la divergencia del vector polarización? Me daba la densidad volumétrica de carga de polarización. En este caso, si yo hago la cuentita de la divergencia, me va a dar 0, ¿no? De la misma forma, digamos, es una constante dividido la distancia al eje, en cilíndricas. Cuando yo hago ese... Ya lo habíamos hecho para el campo eléctrico en un conductor cilíndrico, afuera de un conductor cilíndrico. Y ahora viene el tema de las densidades superficiales de carga. Fíjese que la densidad superficial obviamente está en la superficie, que es límite del dieléctrico, y lo calculo como el valor de la polarización en esa superficie por el versor normal saliente. Acuérdense que N es normal saliente para el... Tenemos tres superficies donde va a haber carga ligada superficial. Una es la superficie, la interfase entre el conductor del núcleo y el primer dieléctrico, que sea cuando la distancia al eje vale A. Fíjese que
Para el medio, el vector saliente apunta en contra a la dirección radial. Y calculo P cuando ρ vale A, o sea que tendría que reemplazar en esta ecuación la distancia al eje por A. ¿Se entiende? No me interesa cuánto vale P en otro lado, solamente en la interfase. Sobre la cuentita de una cosa así. Fíjese que como los épsilon es mayor a... No sé, perdón. Los dieléctricos tienen un epsilon mayor a epsilon 0 y tiene un signo menos que viene provocado de la dirección normal saliente. ¿Qué carga se va a inducir? Digamos, ¿de qué signo la carga que se va a inducir? Debido a la polarización del medio 1 en la frontera entre el conductor del núcleo y el dieléctrico 1. Seguramente es negativa. Fíjese que tiene siempre distinto signo que la carga libre, que era positiva. Así se polariza, digamos, los dipolos se orientan, orienta su carga positiva, se acerca a la carga negativa del campo que lo provoca, ¿no? La orientación de los dipólitos. La otra superficie de separación es cuando la distancia al eje vale C. En este caso el vector saliente coincide con el versor radial. Y fíjense que la carga superficial de polarización va a ser positiva. En cambio, habíamos dicho que la carga libre que se induce en la pantalla es negativa. ¿Qué pasa en la interfase entre los dos dieléctricos? Acá una dirección, la que es saliente para el medio 1, es entrante para el medio 2. Se ve el dibujito. Este sería cuando esta es la frontera entre los dos dieléctricos. Tengo el dieléctrico 1 y el dieléctrico 2. Tengo que ver el salto de P de un lado y del otro, en este caso en B. Tengo que reemplazar esto por B y esto por C. Este sería cuando reemplazo por B el límite lateral a la izquierda y este sería el límite lateral a la derecha. O sea, si estoy en uno o en otro medio. ¿De qué signo va a ser la carga que se induzca o la carga de polarización que va a aparecer en la frontera de los dieléctricos? En este caso entre el 1 y el 2. ¿Positiva o negativa? ¿Se entendió la pregunta? No va a depender de la permitividad de cada dieléctrico. Exactamente. Depende que epsilon relativo sea mayor, va a ser positiva o negativa. O sea, yo a priori no, digamos, tendría que saber cuánto valen epsilon 1 y epsilon 2 y ahí sí puedo determinar. Obviamente si epsilon 1 es igual a epsilon 2, no hay frontera de medios. Que había otro problema que solo tenía un dieléctrico. Y la carga total, sabemos que es 0, en este caso hay que tomarla por unidad de longitud porque el cable es infinito. Las densidades volumétricas, estas son 0, tanto en el dieléctrico 1 como en el dieléctrico 2, y las superficiales, ¿cómo calculo la carga total que se induce en la superficie? Rho igual a A. Sería la densidad superficial en Rho igual a por la superficie que sería 2pi por A. Fíjate que para B, 2pi por B, este sería el perímetro de la superficie de interfaz. Esto siempre da 0. Es bueno hacerla esta cuenta porque puedo detectar si me equivoqué, va a un signo o algo.
cuando calculé las densidades superficiales de polarización. Sí, sé que tiene que dar 0, pero si le pongo 0 de prepo, por ahí se me escapa algún error que haya cometido. Hasta acá se entendió cómo calcular las densidades de polarización. Sí. Bueno, acá tenemos de vuelta el campo eléctrico. Viendo la expresión del campo eléctrico, ¿dónde se da el campo máximo en el medio 1? En el medio 1 estamos hablando de esta expresión. El medio 1, acuérdense que está entre A y B. ¿Qué valor de ρ me hace que esto sea máximo? Ah, El más chico. Es más chico, o sea que yo sé que en el medio 1 el valor, el campo máximo va a ser en el radio menor. Cuando ese cambio máximo se iguala al campo de ruptura, yo tengo la ruptura dieléctrica, al menos en ese punto. Hay otros colegas que exigen que la disrupción eléctrica se produzca en todo el medio, pero nosotros con Leo no tenemos esa idea, porque una vez que, si el campo llega al valor de ruptura, aunque sea en ese punto, ya cambia el dieléctrico en ese punto, ya tiene una falla estructural, digamos, de su lectura electrónica, digamos. Es una falla incipiente que a la larga, por ahí no, la ruptura no va a ser instantánea, pero a la larga va a provocar la falla del dieléctrico. Entonces es bueno exigir que los campos nunca lleguen a la de la ruptura. O sea que va a haber un valor del potencial del núcleo máximo que me provoca el campo máximo en A sea igual al de ruptura. ¿Se entiende? Cómo calcular este sería el potencial máximo que puedo administrarle entre la pantalla y el núcleo antes de que provocara la ruptura en el medio 1. Este era uno de los datos que se pedía el problema. Y en el medio 2, ¿dónde se da el máximo? Estamos hablando en esta expresión. En B. En B, exactamente. Hago lo mismo para el B y me da un potencial máximo para el medio 1 y un potencial máximo para el medio 2. Esto es, si se llega a este potencial, se produce la ruptura en el medio 1. Si se llega a este potencial, se produce la ruptura en el medio 2. ¿Cuál es el potencial máximo que yo le puedo meter al cable entre la pantalla y el núcleo? El más chico de los dos. El más chico de los dos, exactamente. Luego creo que se pedía también cuál era el potencial para que o qué relación tenía que haber entre las dimensiones y los épsilon para que la ruptura se produzca simultáneamente. Obviamente tengo que igualar B máximo 1 con B máximo 2. Todo esto, digamos, se me va. Y me queda que si se cumple esta relación, se produce simultáneamente la ruptura en el medio 1 y en el medio 2. Vamos a ver ahora esto es una